derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Esas palabras del sumo pontífice, del Papa Francisco, se dieron en un contexto particular, en un documental justamente sobre él y su llegada como el Papa, como el sumo pontífice, y fue en la presentación del Festival de Cine de Roma. Allí se presenta este documental y las palabras del Papa Francisco. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Este es un fragmento del documental Francesco, estrenado en el Festival de Cine de Roma. La declaración de Francisco constituye el primer respaldo verbal como Papa a la unión civil entre personas del mismo sexo. El film del ruso Eugeni Afinevsky se enfoca en la defensa del Papa hacia las minorías discriminadas y su trabajo frente a los casos de abusos sexuales en la Iglesia. La mirada sobre las uniones civiles no es completamente nueva en Jorge Mario Bergoglio. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio se opuso a la ley de legalización del matrimonio igualitario, pero se mostró a favor de una ley que regulase las uniones civiles. En pleno debate sobre el matrimonio igualitario, legalizado en Argentina en 2010, el entonces arzobispo consideró que aquel proyecto conllevaba a la destrucción de la familia. La primera vez que el Papa habló sobre la homosexualidad fue en un vuelo de vuelta de su viaje a Brasil en 2013. Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?, se preguntó. Más adelante, además, en unas polémicas declaraciones, aconsejó llevar a los niños homosexuales al psicólogo. El debate que despertó Francisco queda ahora instalado. La discusión que se plantea es si esta declaración significa una apertura real por parte del máximo representante de la Iglesia Católica. Por lo pronto va a abrir la polémica y va a abrir la discusión acerca de esta frase y cuánto en otros lugares del mundo también deberían replicar lo que dijo el Papa Francisco, que fue la primera vez que lo dijo como sumo pontífice, como bien decía el informe, pero no la primera vez que habló al respecto, y estamos en este momento con una nota muy importante de una persona que lo ha escuchado hablar de esa forma. Alfredo Simón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gaby, buenas noches. Estamos con Marcelo Márquez, que es profesor de teología e integrante del INADI. Hola Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Quiero, para arrancar, transmitirte la misma pregunta que genera el informe en el final. Esta postura, este giro histórico del Vaticano, ¿es una apertura real de la Iglesia? ¿Es una posición unilateral de Francisco? Yo creo que va en la línea, digamos, de lo que viene haciendo Francisco en el trayecto de su gobierno como Papa, digamos. Es acercamiento, en primer lugar, a todas las personas, sobre todo a las personas excluidas socialmente. Me parece que esto es fundamental y que entiende que hay que estar cerca de la gente y que esta declaración que sale de un documental que le hacen, que tuvo relevancia porque ese documental finalmente, como es, va a estar muy premiado, etc. Él no reconoce más que lo que ya hace 10 años me lo dijo a mí en plena campaña por la ley de matrimonio igualitario, pero era una posición tomada del cardenal y que creo que hoy la está haciendo práctica, la está haciendo realidad dentro de el ámbito donde le toca hoy jugar, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, me parece que hay una actitud, digamos, seria, responsable de parte de un líder mundial como es el Papa Francisco, de que esto sea real, del reconocimiento
del respeto de las personas, y en este caso concreto de las personas de la diversidad sexual, que como plantea ahí en ese pedacito que hemos visto y que se circuló, porque todavía aquí en Argentina no hemos visto ese documental, en un flash él dice, hay una cosa muy destacable, en primer lugar, que las personas tienen que tener legalizada la unión de las personas. Eso después vamos a debatir concretamente, digamos, qué entendemos los argentinos, porque este debate ya lo dimos los argentinos hace 10 años, y nos es poco una ley de unión civil, pero la verdad es que, nos guste o no nos guste, Francisco va a pasar a la historia como el Papa que reconoce los derechos de las personas de la diversidad sexual. Esta es una primera cosa que me parece que lo ve todo el mundo, a nivel mundial, es un gran líder y es un gran humanista en ese sentido. Yo creo que es una de las figuras que hoy está sosteniendo la paz en el mundo, y no tenemos que dejar de descontextualizar esa figura que nos trascendió a los argentinos, ¿no? Pero por otro lado, como decíamos hoy, hace un ratito, qué sé yo, charlando en la previa, también a la vez decir esto, para los argentinos, para les argentines, que luchamos por la ley de matrimonio igualitario hace 10 años, y que hoy vamos por todos los derechos y la igualdad real, si fuimos por lo legal, ahora vamos por lo real, perdón, nos es poco también, ¿no? Y nos sigue sonando a ley apartheid. Pero bueno, en términos a nivel mundial, como decíamos recién, es un gran logro, una gran conquista, digamos. Justamente, Marcelo, me parece que ponerlo en el contexto de lo que significa Francisco a nivel mundial le da la real dimensión de lo que significa lo que acaba de decir el Papa en este documental. Entiendo perfectamente tu postura respecto a lo que es para la Argentina, porque hace 10 años se conquistó el matrimonio igualitario, pero me parece que no debiéramos sacarlo de contexto por todo lo que significa para la Iglesia Católica, que durante décadas, durante siglos mantuvo una posición cerrada, uniforme, si hasta me permito, si querés, hasta de derecha, si se quiere. Totalmente. Y esto viene a cambiar claramente las reglas del juego. Yo creo que esto incluso le hace complejo a él su propio mandato dentro del Vaticano. Yo creo que a esta altura del partido Francisco no debe tener muchos detractores, claro, porque tenemos un sector de mucho poder dentro de la Iglesia, claro, de sectores ultraconservadores, ultramontanos, que no quisieran que esto se dé, que no quisieran que la opción por los pobres haya ganado la lucha de la teología en América Latina, por ejemplo. Claro. Hace poco el presidente de la Nación premió, le dio un reconocimiento a Pérez Esquivel por sus 40 años de haber ganado el Premio Nobel de la Paz, y Pérez Esquivel reconocía el liderazgo de Bergoglio o de Francisco. Claro. Estuvo saludándolo Leonardo Boff, Carlotto, Estela de Carlotto, digamos, figuras importantísimas a nivel latinoamericano en el reconocimiento en la lucha por los derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que a nosotros nos está faltando un poco todavía de eso, de separarnos de esta figura local que nos hizo mucho ruido, quizás por distintas cuestiones locales, muy locales, claro, y poder dimensionar esta figura nueva que se nos aparece, que se manifiesta sobre todo en documentos como Laudato Si, que este año está cumpliendo 5 años, en donde él habla del desastre ecológico que está produciendo el capitalismo, o documentos como el que hace poco, a principio de mes, con la celebración de la persona de Francisco de Asís, sacó, basándose en una frase de Francisco, Fratelli Tutti, donde él plantea lo de una fraternidad universal y esta necesidad de que para que el mundo, digamos, siga subsistiendo, no desaparezca la humanidad, no sé cómo decirlo, o por lo menos sea más justa, igualitaria, incluso con justicia social, si se quiere. Claro. No, si se quiere, por supuesto, con justicia social. Como es, me parece que es un papa comprometido con la humanidad, con los seres humanos, con la ecología, con la creación. Sin duda. Y en esa línea, me parece, ¿no?
Decíamos que la llegada de Francisco al Vaticano significa una rotura de muros casi todo el tiempo respecto a la historia, a la imagen, a la palabra de la Iglesia Católica. Vos hablabas de matrimonio igualitario. Digo, ¿tenés la sensación desde tu conocimiento, desde haberlo tratado a Bergoglio como cardenal en Buenos Aires, tenés la sensación que el próximo paso puede llegar a ser el reconocimiento de la Iglesia Católica al matrimonio igualitario? Yo creo que a la Iglesia le falta mucho, por eso me parece que también, digamos, digamos, la Iglesia tiene que hacer un gran camino todavía de dejar de pensarse institucionalmente, ¿no? Como la que baja línea moral. Me parece que hoy hay distintos sectores sociales que pueden plantear, digamos, una cuestión que tiene que ver con digamos, el reconocimiento de los distintos aspectos de la vida humana. Pero me parece que hay un tema que todavía es costoso dentro de la Iglesia, me parece que le va a faltar un tiempo. Yo creo que los pasos son de a poco, es decir, hace un rato yo comentaba esto de lo de la batalla cultural, ¿no? Es decir, los cambios culturales, yo recuerdo un jesuita que decía, los cambios culturales son como un río de montaña, ¿no? Es decir, el río corre a raudales y está con cántaros y esas piedras dan a una gran corrida de agua una vuelta. Bien. Y me parece que esto le pasa también a la Iglesia, pero hay esperanzas de que un Papa dice, se reconoce los derechos de las personas de la diversidad sexual, no la igualdad total, el reconocimiento, la visibilidad de la existencia de las personas de la diversidad sexual. Entonces, todo el resto va a tener que reposicionarse respecto a esa cuestión. Este es el gran poder que me parece que esto generó estos días o está generando en estas horas la postura de Francisco, ¿no? Pero bueno, a nivel institucional nos parece que falta todavía. Y por otro lado, resaltar esto. En Argentina ese debate ya lo tenemos saldado. Bien. En Argentina tenemos ley de matrimonio igualitario y no hay diferencia entre un matrimonio heterosexual y un matrimonio de personas del mismo sexo. Existe el matrimonio igualitario, la igualdad real de derechos, en términos legales todavía, porque culturalmente falta mucho para eso. Pero bueno, en eso estamos. Marcelo Márquez, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste a Televisión Pública Noticias. Yo les agradezco a ustedes y nada, un saludo grande. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Alfredo. Gracias, Marcelo, por estos minutos. Y desde la cuenta oficial de Twitter de la Federación Argentina LGBT se han expresado al respecto de las palabras del Papa Francisco, que dijo en la jornada de hoy, ante la expresión del Papa Francisco a favor de la unión civil, ni un paso atrás, los mismos derechos con los mismos nombres, y cita allí un link de la cuenta oficial de la Federación Argentina LGBT, que ellos mismos se describen como Organización Nacional en Defensa y Promoción de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans y más, abren una carta dirigida al Papa Francisco, o mejor dicho, expresando de alguna forma lo que dijo el Sumo Pontífice, pero también expresando esta frase, ni un paso atrás, los mismos derechos con los mismos nombres, y citan, esta estrategia ya fue utilizada por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, cuando se discutió el matrimonio igualitario en la Argentina. Insistía desde la Iglesia en avanzar con la unión civil, que reconociera derechos para evitar el avance por una ley de matrimonio igualitario que finalmente fue aprobada y sigue demostrando igualdad real para todos, los mismos derechos con los mismos nombres. Así cierra entonces esta carta. A través de este tuit de la Federación Argentina LGBT se puede llegar entonces a ver este texto.